jubilado. Pero antes nos vamos a meter con el tema jubilaciones. Bueno, ¿cuánto pierden con la nueva fórmula de movilidad que propone el gobierno los jubilados? Vamos a hablar de esto con Silvia Stang. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Elia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ya nos das un adelanto, ¿no? Con esta pregunta, Silvia, es decir, ¿pierden con esta nueva fórmula? Depende del contexto, ¿no? Como hablábamos los otros días, esta fórmula está integrada por la evolución de la recaudación impositiva de tributos que se destinan al ANSES y por los salarios. Entonces, ¿qué pasa? Si a la economía le va mal, a la recaudación le va a ir mal. Entonces ahí ya tenés una señal de que le puede ir mal a los jubilados. Bueno, pero ¿Cuál es ese es el el dato que contexto, tenemos ese es el ahora? contexto actualmente, ¿no? Digo. Claro. Bueno, y fue el contexto de 2019. Entonces, el dato que tenemos es qué habría pasado si en 2019 regía esta fórmula de movilidad, la que pretende ahora imponer el gobierno. Bueno, hay un estudio de la consultora IERAL, hay estudios de algunos otros economistas, y te diría, y ahora te voy a decir de dónde sale del propio gobierno, donde se admite que el año pasado las jubilaciones hubieran crecido un 36-37% nominal Mm. con la aplicación de esa fórmula basada en la recaudación impositiva. Y en la práctica, con la ley de movilidad, hubo una inflación de 53,8%, recordemos el año pasado, y la ley de movilidad del macrismo, la que todavía estaba vigente, que fue suspendida este año, dio como resultado un ajuste de 51,1%, con lo cual en la práctica hubo una pérdida de poder adquisitivo que se acercó al 2%, y con la fórmula que se busca, que se propone ahora, que está en el proyecto de ley, Sí, la caída de poder adquisitivo hubiera llegado a casi 11 o más todavía, o a más de 11%. claro. Es impresionante. Todo esto, Decime, decime. no, te decía que esto es efecto de esta sensibilidad que tiene la fórmula a los ciclos económicos. Si se crece, bueno, puede ir bien porque la recaudación crecería. Ahora, si la economía cae en recesión, y recordemos que la Argentina tiene ciclos recurrentes y frecuentes de esto, bueno, vamos a tener estos problemas, y fíjate que la caída es mucho mayor todavía que esta fórmula anterior, sabemos que tenía sus problemas, estaba basada en la inflación y en los salarios, también los salarios estarían contemplados en los dos casos, pero el problema era que miraba los datos con mucho rezago, con 6 meses de rezago, y en un contexto de inflación creciente. Bueno, en los 2 años que estuvo vigente terminó haciéndoles perder poder de compra, Claro. poder adquisitivo a los Ahora, poderes Silvia, jubilatorios. hay un tema que es el tema, bueno, digo, más sensible que tiene esta nueva fórmula que propone el gobierno, que es lo que hablábamos las salidas anteriores, ¿no? Que no tengan en cuenta el dato de inflación en un país en que la inflación es un flagelo que tenemos hace años, históricamente, y que no logramos resolver, es algo absolutamente básico. Es lo mismo con cualquier persona, Claro. digo, para que démosle este ejemplo a cualquier persona que se está mirando en casa, que todavía no se ha jubilado y que cobra un salario, que le digamos, mira, tu salario en ningún momento se va a ajustar por inflación, no va a tener en cuenta la inflación del país. ¿Cómo se cubre esa persona con un salario que no tenga en cuenta en algún momento el índice de inflación? Es imposible. Y esto es clarísimo. O Sí. sea, los jubilados que no se los cubra con el dato de inflación, claramente se los está ajustando por ahí y van a perder. Claro, está totalmente vinculado, ¿no? Con esto que decís, con lo que decía antes, porque perfectamente se puede dar el caso, como fue el año pasado, de un año con caída en la actividad económica y con suba y muy fuerte, ¿no? De los precios, de la variación de los precios. Eso es lo que obviamente perjudicaría a los jubilados. Ayer, la novedad política del caso es que ayer se obtuvo ya el dictamen de este proyecto de ley para ser tratado primero en el recinto, en diputados,
y ahí habló la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, y ella misma dijo que si no hay crecimiento no se puede garantizar una buena movilidad, que eso no existe, lo equiparó a la fórmula de la Coca-Cola. En realidad, lo que está pasando acá es que están vinculando justamente con esta propuesta de fórmula los saberes de los jubilados al movimiento que tenga la actividad económica. Y ese movimiento de la actividad económica puede no tener nada que ver, como vos bien decías, con la inflación. Clarísimo, la inflación Silvia. puede estar yendo por un lado, perjudicando a los jubilados, y la recaudación por ahí puede estar en baja. Clarísimo. Entonces, vas a determinar saltos en los saberes jubilatorios, que bueno, obviamente no es el objetivo de la movilidad, que como decimos siempre es mantener constante el valor de los ingresos de las personas. Claro, algo obvio, pero que hay que repetir una y otra vez en esta Argentina. Silvia, muchas gracias. Te mando un beso grande. De nada, Leonora. Hasta luego. Hasta allí Silvia Stang con el tema jubilados y ahora vamos a ir con las noticias del mundo de la mano de Juan Pablo Zanotto.